Durante los últimos días hemos asistido a un contraste ideológico ciertamente llamativo. Por un lado, la extrema izquierda occidental ha aprovechado las protestas en Chile para proclamar que el sistema neoliberal de este país ha fracasado estrepitosamente a la hora de mejorar la calidad de vida del grueso de la población. Como los ricos son cada vez más ricos en Chile y los pobres son cada vez más pobres, las masas se han levantado para derrocar un sistema que ellos, la extrema izquierda, siempre diagnosticó que era disfuncional y que iba a fracasar. Y, por otro lado, esta misma extrema izquierda occidental ha saludado con júbilo la victoria, no entremos en si legítima o ilegítima, si fraudulenta o no fraudulenta, en todo caso la victoria de Evo Morales en las elecciones de Bolivia, diciendo o llegando a decir que Evo Morales es el ejemplo de la rebeldía y la punta de lanza del progreso que trae la izquierda en Hispanoamérica. ¿Por qué digo que estos dos mensajes son o constituyen un contraste ciertamente llamativo? Bueno, uno puede ser razonablemente crítico con la situación y con la evolución de la economía chilena, reconociendo que Chile es un ejemplo, sobre todo regional, de cómo una sociedad puede pasar de ser una sociedad pobre a una sociedad desarrollada, a una sociedad del primer mundo en pocas generaciones. También es cierto que no todo en Chile es perfecto, como no lo es, desde luego, en ninguna otra sociedad, pero tampoco, precisamente por ello, en Chile. Por ejemplo, el crecimiento económico de Chile durante los últimos años, ya desde el gobierno de Bachelet, se ha ralentizado de manera bastante importante, entre otras cosas por la mayor carga regulatoria y la mayor carga fiscal que pesa sobre el país. Y un menor crecimiento económico son unas peores expectativas de futuro, o al menos unas no tan buenas expectativas de futuro sobre el conjunto de la población. Y especialmente si los estratos más pobres de la población hasta la fecha contaban con la esperanza de seguir mejorando a un ritmo bastante alto, si ese ritmo se frena, es lógico que pueda existir una cierta frustración entre esas capas que no viven de un modo muy acomodado y que tenían la esperanza de vivir mejor gracias a ese crecimiento que en parte se ha apagado. O, por ejemplo, tomemos el caso de la desigualdad. La desigualdad en Chile, sobre todo para estándares occidentales, es muy alta. Y en principio, para un liberal, que la desigualdad sea alta no debería generarle ningún tipo de incomodidad o ningún tipo de quebranto. Si los ricos son muy ricos, pero los pobres también son cada vez más ricos, si todo el mundo prospera, ¿qué más da la desigualdad? Sin embargo, es cierto que desigualdades muy altas pueden ser, no necesariamente son, pero pueden ser el síntoma de una sociedad donde gran parte de las ganancias que se generan en sociedad terminan siendo capturadas por élites, llamémoslas si queremos extractivas, que por tanto reducen las capacidades de prosperar de los estratos más bajos de la sociedad. Aunque esos estratos bajos de la sociedad tengan capacidad para prosperar, una desigualdad alta, insisto, puede ser ese síntoma de que parte de la riqueza que está generando esa parte de la sociedad termina siendo parasitada por las élites extractivas, por las élites oligárquicas. ¿Existen en Chile élites extractivas y oligárquicas? Por supuesto, como existen en todos los países occidentales, comenzando por Estados Unidos. Y por tanto, sí hay un motivo de protesta legítima contra la extracción, la captura de rentas vía privilegios regulatorios que determinados personajes dentro del entramado político-empresarial de cada país consiguen a costa de los ciudadanos más desfavorecidos. Y ya digo, un síntoma muy claro de esa extracción, de esa explotación de recursos desde los más desfavorecidos a los favorecidos, puede ser una alta desigualdad. Por tanto, que la desigualdad sea alta, aunque en principio debería sernos moralmente neutral, siempre y cuando todos mejoren, el gran problema no es la desigualdad, es la pobreza, una alta desigualdad sí puede ser un síntoma, sí puede significar, sí puede reflejar que está habiendo una redistribución no voluntaria, una redistribución extractiva de recursos. Y por tanto, en la medida en que esto sucede en Chile, desde luego hay motivo para la crítica y hay mucho margen de mejora para desmercantilizar, para liberalizar el mercado y la sociedad en Chile, en Estados Unidos, en España y en cualquier otro país. Ahora bien, dicho esto,
se puede ser muy crítico con Chile, se debe incluso ser crítico, exigente con las instituciones políticas de cualquier sociedad, porque sabemos los incentivos perversos que tienden a desarrollarse dentro y cómo tratan de medrar a costa del resto de la población. Lo que no tiene mucho sentido es la estrategia, el discurso que ha desarrollado la extrema izquierda en los últimos días. Lo que no tiene sentido es proclamar que en Chile los pobres básicamente son incapaces de sobrevivir, son incapaces de prosperar, no tienen ningún tipo de oportunidad, viven en unas condiciones absolutamente nefastas, y en cambio que en Bolivia los pobres poco menos que nadan en la abundancia, o que al menos disfrutan de unas condiciones incomparablemente mejores que sus pares chilenos, y por tanto tiene todo el sentido del mundo que la izquierda, como capitana moral de los desamparados, defienda el modelo de Bolivia, un modelo inclusivo para los pobres, y critique el modelo neoliberal de Chile, un modelo excluyente para los pobres. ¿Por qué digo que este discurso no tiene ningún sentido? Porque no casa con la realidad, es un discurso que falsea la realidad. A poco que observemos y comparemos las estadísticas sobre la situación de los pobres en Chile y en Bolivia, comprobaremos que los pobres chilenos están incomparablemente mejor que los pobres bolivianos. Comencemos con una panorámica general de la economía, es decir, con una comparación de la renta per cápita del PIB por habitante entre ambos países. Mientras que en Chile la renta per cápita, el PIB por habitante, es de prácticamente 23.000 dólares internacionales, en Bolivia no llega a los 7.000. Es decir, el PIB per cápita de Chile más que triplica el de Bolivia. Estamos hablando o estamos usando dólares internacionales para unificar la unidad de medida, incluyendo también los diferenciales de precios. Por tanto, se trata de una renta per cápita perfectamente comparable entre países. De media, el chileno es más de 3 veces más rico que el boliviano. Ahora bien, y aquí es donde puede entrar el discurso de izquierdas, ¿de qué nos sirve la renta per cápita, que no es más que una media de PIB por habitante, si puede haber diferencias muy notables en la distribución de esa renta? Si la renta per cápita en Chile es mucho más alta que la de Bolivia, porque los ricos son muchísimo más ricos en Chile que en Bolivia, y en cambio los pobres no viven mejor en Chile que en Bolivia, el hecho de que la renta per cápita en Chile sea más alta que en Bolivia no nos estaría informando en absoluto de cuál es la calidad de vida del sector más desfavorecido de la sociedad en Chile y en Bolivia. Por tanto, podemos combinar, por ejemplo, el indicador de renta per cápita, que es una media de la calidad de vida dentro de un país y que puede perfectamente ocultar diferenciales muy grandes en el nivel de vida entre distintos grupos de población, con un indicador de desigualdad. El indicador de desigualdad más usado es el índice Gini. Cuanto más cerca está el índice Gini de 0, más igualitaria es una sociedad. En concreto, si tuviera un valor 0, todo el mundo tendría exactamente la misma renta, es decir, todo el mundo tendría la misma renta per cápita. En cambio, si el índice Gini toma un valor de 1, significa que una persona posee todo el PIB de la economía y, por tanto, que la desigualdad es extrema. Pues bien, tomando el índice Gini, es verdad que en Bolivia las desigualdades son algo menores que en Chile. En concreto, el índice Gini de Bolivia es de 0,44 y el de Chile es de 0,46,6. Pero esta ligera diferencia en el índice Gini en absoluto puede justificar o podría explicar que los pobres en Chile vivieran peor que los pobres en Bolivia. Cuando las diferencias en la renta per cápita son tan sumamente abultadas, pequeñas diferencias en el índice de desigualdad, desde luego no explican que los pobres en Chile puedan vivir peor, como decía, que en Bolivia. Y de hecho, nada mejor para ello que tomar diversas métricas de cuál es la tasa de pobreza en Chile y en Bolivia. Por ejemplo, si definimos pobreza como aquel porcentaje de la población que vive con menos del equivalente a 1,9 dólares diarios, el 6% de la población de Bolivia vive con menos de 1,9 dólares diarios. En cambio, menos del 1% de la población chilena vive con menos de 1,6 dólares diarios.
Lo mismo sucede si elevamos un poco el umbral. Si colocamos el umbral de pobreza en 3,2 dólares diarios, el 12% de la población de Bolivia vive con menos de 3,2 dólares diarios. En cambio, en el caso de Chile apenas ronda el 2%. ¿Y qué sucede si elevamos el umbral de pobreza hasta los 5,5 dólares diarios? Pues que en el caso de Chile aproximadamente el 6% de la población vive con menos del equivalente a 5,5 dólares internacionales diarios y en el caso de Bolivia es el 25% de la población. En definitiva, no es verdad que la población más pobre de Bolivia viva mejor que la población más pobre de Chile. Insisto, el 25%, una cuarta parte de toda la población de Bolivia, no alcanza a ingresar el equivalente internacional a 5,5 dólares diarios. En cambio, en Chile, el 94% de la población supera esa cifra. Por tanto, no es verdad que en Chile haya más pobreza que en Bolivia. Hay mucha más pobreza y bastante más dura en Bolivia que en Chile. Pero entonces, ¿por qué hay más desigualdad, algo más de desigualdad en Chile que en Bolivia? Pues paradójicamente esta desigualdad no se debe a que los pobres en Chile estén mucho peor relativamente que los pobres en Bolivia. Si observamos cuál es el porcentaje del PIB que va a parar al 20% más pobre de la población chilena, comprobaremos que esta cifra es del 5,1% del PIB, es decir, el 5,1% de toda la renta que se genera en sociedad en Chile termina llegando al 20% más pobre del país. En cambio, en Bolivia, este porcentaje es del 4,1%. Por tanto, el 20% más pobre de Chile recibe una porción mayor de una tarta mucho mayor que el 20% de la población más pobre en Bolivia. ¿Dónde está, por tanto, la diferencia que justifica esa ligera mayor desigualdad en Chile que en Bolivia? Pues está esencialmente en que lo que llamaríamos clases medias, las rentas medias en Bolivia, tienen un porcentaje del PIB algo inferior a Chile. Es decir, en todo caso, quien está en una posición relativamente peor, que no absolutamente peor, porque es mejor tener el 5% de 100 que el 10% de 10, pero quien está en una posición relativamente peor en Chile que en Bolivia no son los más pobres, son en todo caso las clases medias que tienen un porcentaje de la renta nacional algo inferior en Chile que en Bolivia. Pero sea como fuere, lo que es indiscutible es que todo el mundo, en términos generales, ricos, clases medias y pobres, viven muchísimo mejor en Chile de lo que viven en Bolivia. Y ni siquiera cabría argumentar que el modelo de Bolivia es superior al de Chile, porque desde la llegada de Evo Morales al poder en el año 2006, Bolivia ha experimentado un crecimiento económico mucho más intenso que el de Chile. Es verdad que esto ha sucedido, pero esto ha sucedido esencialmente porque Bolivia comenzaba desde una posición mucho más baja que Chile, y es más fácil crecer mucho cuando eres muy pobre que cuando eres muy rico. Esto es un fenómeno que se conoce como catching up growth, es decir, los pobres crecen más que los ricos hasta ponerse a su nivel, por ejemplo, importando las tecnologías que previamente han desarrollado los países más ricos. Pero, como digo, ni siquiera cabe utilizar este argumento. ¿Y por qué? Bueno, esencialmente porque entre el año 2006 y el año 2018, 2006 es cuando llega Evo Morales al poder, la renta per cápita de Bolivia pasa de 4.800 dólares internacionales a casi 7.000 dólares internacionales, es decir, se incrementa alrededor de un 45%. En cambio, entre el año 1990 y el año 2002, es decir, la misma cantidad de años en Chile que los que ha estado Evo Morales en el poder, la renta per cápita de Chile pasa de 9.000 dólares internacionales a 14.800, es decir, un incremento del 64%. Por tanto, en 12 años, 1990, 2012, 2006, 2018, la economía de Chile crece mucho más que la economía de Bolivia. Y eso a pesar de que Bolivia, en el año 2006, partía de una renta per cápita de 4.800 dólares internacionales y por tanto es mucho más fácil crecer,
que de la renta per cápita de la que partía Chile en 1990, es decir, 9.000 dólares internacionales. En definitiva, no hay ningún argumento, absolutamente ningún argumento relativo a la calidad de vida actual de los más pobres que justifique preferir Bolivia a Chile. Tomemos el indicador que tomemos, los pobres chilenos viven muchísimo mejor que los pobres de Bolivia. La renta per cápita en Chile es muy superior a la renta per cápita en Bolivia, más de 3 veces. La desigualdad en la distribución de esa renta per cápita es prácticamente la misma en Chile que en Bolivia. De hecho, el 20% más pobre de la población chilena tiene un porcentaje mayor de esa renta per cápita que el 20% más pobre de la población de Bolivia. Y además, midamos como midamos la tasa de pobreza, como 1,9 dólares diarios, 3,2 dólares diarios, 5,5 dólares diarios, la tasa de pobreza en Bolivia es muy superior que la tasa de pobreza en Chile. Y si esto es así, ¿por qué a la extrema izquierda le repugna el modelo chileno y en cambio está batiendo palmas masivamente con el modelo de Bolivia? No porque el modelo de Bolivia sea mejor para los pobres que el modelo chileno, no porque los pobres vivan mejor en Bolivia que en Chile. Los pobres no cuentan en esta ecuación. Estamos ante una guerra de propaganda, una guerra donde la extrema izquierda, como siempre hace, instrumenta a los más pobres para vendernos su mercancía ideológica averiada y para restarle absolutamente todos los méritos a modelos económicos y sociales alternativos a los que su dogmatismo ideológico propugna, que puedan haber favorecido la calidad de vida de los más desfavorecidos. Es verdad, como ya hemos dicho al principio, que el modelo chileno es susceptible de experimentar muchísimas mejoras. No es un modelo perfecto, es un modelo muy abierto a la crítica. Lo que no tiene ningún sentido, lo que no tiene ninguna base racional es preferir el modelo de Bolivia al modelo de Chile o vendernos que los pobres en Bolivia viven una vida de ensueño y en cambio los pobres en Chile viven una vida de frustración y de desesperación. La pobreza en Chile es muy inferior a la pobreza en Bolivia. El ciudadano medio, incluso el ciudadano pobre en Chile, vive muchísimo mejor que el ciudadano medio y el ciudadano pobre en Bolivia, y por tanto, cuando nos intentan colar que el modelo de Bolivia es preferible al de Chile, cuando nos intentan colar que Bolivia es un ejemplo a seguir y Chile es un ejemplo a alejarse, lo que nos están intentando colar es mercancía ideológica fraudulenta y averiada.